Muy estimados amigos que nos acompañan por la plataforma de YouTube, sean bienvenidos a su canal católico Mensajero de Garabandal, un rincón que construimos entre todos, que busca profundizar en la fe, fortalecer nuestra alma para los momentos duros de tribulación que ya se otean por el horizonte. Hoy tenemos un programa muy interesante. Yo creo que les va a dejar pegados a las pantallas de sus smartphones, de sus PC, de sus televisores, porque contamos con un gran invitado, un gran investigador, un directivo internacional que ha dedicado muchos años de estudio, de investigación científica, y a través de los cuales ha conseguido dar respuesta a una de las cuestiones que podríamos decir más trascendentales de la humanidad, que es: ¿existe Dios? Como saben, nuestro mundo cada vez está más inmerso en la ciencia, lo que es la tecnología. Muchos creen que fe y razón son caminos como opuestos, antagónicos. Y sin embargo, ¿qué pasaría si la propia ciencia estuviese revelando nuevas evidencias que apuntan a la existencia de una inteligencia superior detrás de todo? Y para convencerles o de alguna manera conversar de todo esto, tenemos el gran honor de contar con José Carlos González Hurtado, que es el autor del libro Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios, que es una obra que está causando un gran impacto por su enfoque riguroso y totalmente objetivo, que es lo fundamental, y sus fascinantes revelaciones. Así que bienvenido, José Carlos, muchas gracias por habernos buscado un hueco, que sé que tiene una agenda muy apretada. Encima hoy estás malucho, pachuchín, y te hemos dado la lata, así que muchísimas gracias. Gracias a ti, Miguel, y además un verdadero placer estar con vosotros. Siempre es una gran oportunidad, porque como tú dices, las pantallas de los smartphones hacen que llegues a personas a las que si no sería imposible llegar. Así que muchas gracias, pero es verdad, si me oyen la voz un poco tomada, es que estoy, como dicen, dopado, porque me he puesto para aguantarlo. Así que yo no sé si es el cambio del tiempo o lo que sea, pero vamos, estoy, no sé si griposo o algo, pero vamos, así como decíamos antes, así vale más tú. Tiene más valor. Pero bueno, en la época, en lo que pega, normalmente todos pillamos alguna gripe a destiempo y siempre en el momento más inoportuno, porque nunca viene cuando uno lo pide. Así que, fundamental. Aquí tenemos el libro. Lo aconsejo encarecidamente. A mí me ha habido un antes y un después. Yo estaba buscando algo parecido para cuando uno habla de Dios, no solo hablar de Dios desde el punto de vista de la fe, sino dándole una base científica que respalde lo que uno piensa, lo que uno siente. Y este libro me ha dado las herramientas para hablar con aquellas personas que muchas veces piensan que esos son inventos humanos y necesarios dentro de las debilidades de cada persona. Mi primera pregunta que se nos plantea viendo este libro es: ¿la ciencia realmente ha demostrado la existencia de Dios? Y desde un punto de vista científico, ¿cómo podríamos definir lo que es el concepto de Dios? Vamos a ver, yo he usado la palabra evidencias con toda la intención del mundo. El catecismo de la Iglesia Católica habla más de pruebas. Primero, si quieres, Miguel, voy a retrotraerme un poco. El libro trata solo de las evidencias de que existe un Dios creador. No entra, yo soy católico, por tanto cristiano, pero no entra en las evidencias de que Jesucristo es Dios y tampoco en las evidencias de que la Iglesia Católica es la verdadera, que existen esas evidencias. Pero las evidencias científicas son más para la existencia de un Dios creador. Entonces la pregunta es: ¿existen evidencias para la existencia de un Dios creador? Sí, absolutamente. Y contrariamente a lo que la gente cree, lo irracional, completamente irracional, es pensar que no existe un Dios. Evidencia en el diccionario, lo digo para que también hay personas que han dicho, no, utiliza indicios. No, evidencia es una proposición, dice el diccionario, más o menos una proposición contra la que ir resulta temerario. Con todas las pruebas, con todos los datos que la ciencia nos ha dado en los últimos 50 años, resulta muy temerario decir que no existe un Dios creador. Pero voy a explicarlo también. La ciencia no llega a conclusiones
solo de tipo matemático. Lo digo porque la gente dice, bueno, ¿dónde está la ecuación que me va a dar igual a Dios? No es un 2 más 2 igual a Dios, sino existe una serie de evidencias cuya única solución es: ha existido una superinteligencia creadora que no es ni material, que no es espacial y que no es temporal y que además cuida de la creación. Eso es lo que nosotros llamamos Dios. Al principio del libro, incluso para no alienar a las personas ateas o descreídas que estén leyendo, yo le digo, mira, vamos a pensar en un algo o en un alguien, eso que nosotros llamamos Dios, porque es verdad que lo que me he dado cuenta, Miguel, es que muchos ateos tienen una especie de prurito en contra de la palabra Dios. Ellos se lo imaginan de alguna forma, entonces lo que niegan es esa forma que ellos tienen en su cabeza sobre lo que es Dios. Sin embargo, me he dado cuenta que cuando hablas y dices, vamos a ver, es una superinteligencia, y una superinteligencia que no es material, y no es una superinteligencia que cuida de su creación, la gente tiende más a estar de acuerdo. Y eso es realmente lo que demuestra la ciencia. Y en el libro hablo de las evidencias que vienen de lo que yo llamo las nuevas 5 vías, que son la cosmología, la física, la química, la biología y las matemáticas, que son las nuevas ciencias que en los últimos 50 años han dado esas evidencias que hacen imposible no decir que Dios existe. Max Planck, para no decirlo yo, Max Planck, que es el padre de la física cuántica, premio Nobel de Física, él decía que la ciencia impone a Dios, no te deja resquicio. Necesariamente tienes que creer en Dios. Claro, yo por eso en la introducción decía que el libro, lo bueno que tenía es que estaba hecho de una manera muy objetiva, muy aséptica, precisamente pues para no herir sensibilidades, a lo mejor, y hablar de teísmo, que es lo que has comentado, hablar de un Dios creador que se preocupa por su creación, quizás es un enfoque mucho mejor. Por eso decía que lo bueno que tiene el libro es que para personas sensibles o que, bueno, no quieran hablar del término Dios, lo van a encontrar un libro totalmente aséptico, limpio de esos detalles, y que lo único es dar, digamos, base científica y sólida de lo que estamos hablando. Sí, además, ya te digo, lo pensé mucho, decir, bueno, pues hablo también de las evidencias de que Jesucristo es Dios, que insisto, las hay muchas, pero yo creo que se hubiera enturbiado el paso primero que la gente tiene que dar, la gente escéptica, los agnósticos, la gente que está un poco en el margen, que todos están realmente deseando creer en Dios. Hay una de las cosas que también demuestro en el libro, porque pongo algunos estudios, y es que el ser humano es naturalmente teísta. El ser humano naturalmente cree en Dios. Dios nos ha puesto, nosotros los creyentes sabemos que Dios nos ha puesto eso que nosotros llamamos la ley natural, pero para las personas que no creen en Dios, lo que sí es cierto es que tienen una ansia de eternidad y una ansia de Dios. Y eso hay 3 estudios que menciono en el libro, 2 de ellos en Estados Unidos y otro en Islandia, que se han hecho con personas que son ateas o personas que no han sido sometidas a ninguna formación religiosa, y donde en test rápidos, donde se demuestra que los niños y las personas ateas incluso, cuando no practican la censura que tienen, la censura atea, entonces llegan a la conclusión de que naturalmente el orden que ven alrededor, la belleza que ven alrededor, la bondad que ven alrededor y que sienten, tiene que tener un origen que es mucho más allá que material. ¿Esto qué significa, Miguel? Que tenemos la batalla casi ganada, porque realmente lo único que tenemos que hacer es empujar a las personas a aceptar esa inclinación que naturalmente tienen y que están evitando por algún tipo de censura, por algún tipo de yo diría problema mental o frustración. De hecho, fíjate, perdóname, me voy a saltar, estaba estudiando ahora para mi siguiente libro un estudio sobre la psicología del ateísmo, y hay un autor que se llama Paul Beetz, que él era ateo y que se convirtió, y que llega a la conclusión de que gran parte de los ateos lo que tienen es lo que llaman la teoría del padre defectuoso, es decir, que no creen en Dios porque tuvieron una relación malsana con su padre terrenal. Y entonces hay una traslación de ese padre terrenal al padre eterno. Y pone eso que parece como casi intuitivo. Lo cierto es que te pone un montón de ejemplos. Entonces te dice, pues mira, Feuerbach tuvo un problema con su padre porque le dejó a la familia. Sartre, su padre murió cuando tenía 15 meses. Camus, su padre murió cuando de hecho no lo conoció.
el barón d'Holbach, y sigue Voltaire, todos tuvieron un verdadero problema con su padre. Entonces, si quitamos esas razones, muchas veces psicológicas, por las que las personas ateas o no creyentes o agnósticas lo son, y les demostramos que lo racional es creer en Dios, yo creo que lo cierto es que no lo creo. Hermano, mi sorpresa, muchas personas están dando el salto, me escriben todas las semanas. Una de las cosas que doy muchísimas gracias a Dios es que recibo notas todas las semanas a través de LinkedIn o a través de un email que está en el libro, o no sé cómo averiguan cuál es mi email, de gente que me escribe diciendo, pues muchas gracias, yo era ateo, ya no lo soy, o muchas gracias, me ha dado usted esperanza, muchas gracias. Y luego también gente que es religiosa, que como tú decías, encuentra en este libro un poco las razones apologéticas para contestar o para intentar convencer a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, a sus cuñados. Sobre todo, yo siempre digo, cuando doy las conferencias, todos tenemos un cuñado ateo o un primo ateo, que además es el que se pone pesadísimo normalmente en las cenas de Navidad. Entonces, bueno, pues para rebatir y para además, con un poco de suerte también convencerle, pues también está esto, el libro. Pues sí, yo le he escuchado y le voy a lanzar un guante. Hoy vamos a sentar las bases, digamos, de la demostración de la existencia de Dios, pero más adelante, si usted quiere, cuando se encuentre bien, que pase Semana Santa, que busque usted un hueco, le voy a emplazar a que relacionemos ahora ese Dios con Jesucristo. Así que el guante está lanzado, ya si eso, luego ya me lo devuelve o no. Bueno, su libro lo ha enfocado desde diferentes ángulos, o podríamos decir más bien disciplinas, desde la física, la química, la cosmología, las matemáticas, la biología. Si quiere podemos ir poco a poco desde esos puntos de vista, por ejemplo, desde un punto de vista de la física, de la cosmología. Yo me pregunto, ¿no?, leyendo su libro, que la ciencia haya demostrado que el universo tuvo un principio, ¿cómo afecta, digamos, a la idea de un Dios creador? Estamos hablando de que ha habido un principio. Vamos a ver, lo primero que hay que decir es el principio del universo, que es lo que se llama la teoría del Big Bang, está demostrado más allá de toda duda. Lo digo porque hay todavía personas que cada vez que digo esto dicen, no, porque existe la teoría del no sé qué. Mire, forma parte del modelo cosmológico estándar. Está más demostrado, de hecho, experimentalmente y de forma teórica, que la teoría de la relatividad, de la que nadie dudamos, efectivamente, mañana podremos, la ciencia todo es susceptible de cambiar, pero lo cierto es que es una teoría que ha sido tan controvertida, porque realmente lo que hace es dejar al ateísmo, lo deja con broche y sin escalera. Entonces, muchos ateos han intentado demostrar que el Big Bang no es cierto, y sin embargo lo es. Desde mediados del siglo pasado, que se hizo el desarrollo teórico, después se ha demostrado varias veces con varios satélites que se han mandado. El satélite Relict 1, que fue un satélite soviético que intentó demostrar justo lo contrario. Volvió diciendo, pues sí, el universo tiene 13.700 millones de años. El satélite COBE, que es un satélite norteamericano, cuyo director era un señor que se llama George Smoot, que fue premio Nobel del año 2006. Él era ateo. Cuando vuelve el satélite se convierte y se hace cristiano. El satélite WMAP, que vuelve en el año 2012 y que vuelve a confirmar que el universo tiene 13.751 millones de años, más o menos un 1%. Pero luego también existen desarrollos teóricos. Lo primero fue la radiación cósmica de fondo que descubren dos señores que se llaman Penzias y Wilson, que ellos fueron premios Nobel del año 1972. Y luego, ya le digo, desarrollos teóricos como el de Hawking Penrose o el Borde-Villain-Kinniwood, que es un teorema, es una demostración, si quiere, también del año 2014. Ahora, ¿qué es lo que, para decírselo sencillo a todo lo que nos están explicando? Solo existen dos posibilidades: o el universo es eterno e infinito, o el universo no es eterno e infinito. El universo eterno e infinito es lo que se llama en estado estacionario. El universo en estado estacionario era la teoría prevalente en la física y en la cosmología hasta mediados del siglo pasado, y de hecho ha ido contraponiéndose con la teoría del Big Bang desde entonces, hasta que ahora ya no la sostiene nadie. Pero lo que se pensaba es que el universo, la materia, era eterna. Bien, lo que se sabe ahora es que no. Hubo un momento, que es lo que nosotros los creyentes llamamos un momento de creación, pero que desde la física la llamamos una singularidad, donde
apareció toda la materia, el tiempo y el espacio. Y vamos a intentar entender esto. No existía ni materia, ni tiempo, ni espacio antes de ese primer momento. Claro, con lo cual es muy difícil, pero para entendernos, antes de ese primer momento no había nada porque no había tiempo. Con lo cual es difícil decir, bueno, entonces ¿qué había antes? No había nada, no había tiempo. Pero hasta ahí es donde llega la física. Lo cierto es que no había tiempo, no había materia, no había espacio. ¿Qué es lo que tiene que haber? Pues tiene que haber una entidad que no sea ni material, ni espacial, ni temporal, que haya tenido que crear aquello, porque todos sabemos también de filosofía que de la nada nada sale. De hecho, este es una frase que viene de un filósofo griego ateo. Claro, él pensaba que la materia era eterna, entonces, pero sabemos que de la nada nada sale. Y si no había nada, no puede salir el universo. Entonces, ¿qué es lo que había? Pues tiene que haber sido una superinteligencia. ¿Por qué? Porque lo más lógico es que después de aquella primera explosión, la cosa hubiera ido mal. Hubiera colapsado en lo que se llama el Big Crunch, y sin embargo, salió bien. Y luego, curiosamente, todas las constantes de la física están alineadas de tal forma que permiten eso que llamamos un universo antrópico. Es decir, que tú, Miguel, y que yo podamos estar aquí es prácticamente un milagro, porque las constantes de la física están afinadas de tal forma que cualquier variación haría que no estuviéramos. Y sin embargo, están así. En el libro pongo más de 200 constantes de la física que si hubieran variado milimétricamente, quiero decir, por ejemplo, la constante cosmológica está afinada a 120 dígitos, es 0,000120 veces y luego 139. Si hubiera tenido 119 y si hubiera tenido 121 o 138, el universo hubiera colapsado y sin embargo no ha colapsado. Entonces, ¿qué es lo que eso nos dice? Nos dice, si el universo tuvo un principio, tuvo que tener un principiador. Y si el universo es material, espacial y temporal, el principiador no tuvo que ser material, espacial y temporal. Y si luego además vemos que todo está afinado de tal forma que permite la vida y que permite la vida humana y que permite esto que llamamos el sistema solar y la Tierra, pues parece que esa superinteligencia ha querido crearnos. Y eso además, como suelo decir, es una buena noticia, porque la diferencia filosófica o vital entre creer que yo estoy aquí, creer no, saber que estoy aquí porque ha habido una inteligencia que ha decidido deliberadamente que yo esté aquí, o pensar que soy simplemente el producto del mero azar, es fundamental. Cuando nos vienen mal dadas, y esto lo digo en las conferencias, y hay muchas personas que luego me preguntan sobre el problema del mal, el mal y los problemas nos vienen a las personas creyentes y a los no creyentes. Exacto. Se reparte por igual. Ahora, la diferencia es cómo lo afrontamos los creyentes y cómo lo afrontan los no creyentes. Yo sé que soy hijo de ese que llamamos Dios. Es decir, que ese que llamamos Dios hace 13.700 millones de años decidió que yo estuviera, pero yo no soy un producto de un mero azar. Hay otro señor que se llama Thomas Nagel, que es un filósofo ateo, que él dice exactamente lo contrario. Lo que pasa es que es verdad que lo dice en la primera edición de un libro y luego en la segunda lo tuvo que quitar porque se lo echaron encima. Pero lo que decía es que los seres humanos somos como cucarachas con procesos mentales un poco más sofisticados. Y si lo piensas desde el ateísmo, esa es la conclusión lógica, porque si no estamos aquí deliberadamente, si nadie ha querido que estemos aquí, estamos por el mero azar y la única razón por la que estamos es que hemos tenido suerte. Un poquito más de suerte que una cucaracha. Con lo cual, nuestros derechos, nuestra dignidad, no es más que la de una cucaracha. De hecho, este señor, en un momento donde las ratas en las favelas brasileñas están comiendo a los niños, él y las autoridades van a desratizar las favelas, dice, bueno, parémonos a ver quién tiene un mayor derecho, si las ratas o los niños. Esa es la forma de pensar. Lo digo porque tenemos que darnos cuenta de que la creencia en Dios o la no creencia en Dios al final tiene consecuencias. Gracias a Dios, Miguel, la gran parte de los ateos no llevan a sus últimas consecuencias su ideología, porque si no, recordemos, las mayores ideologías criminales de toda la historia han sido ateas. No, por supuesto. En el libro también añado, le digo porque, como ya he escuchado mucho y lo hemos escuchado muchos, eso de las guerras de religión, hago un cálculo de solo en el siglo XX y en lo que llevamos del siglo XXI, las guerras propiciadas por las ideologías ateas son un 100.000%, han matado un 100.000% más personas que todas las guerras de religión de todas las religiones en toda la historia de la humanidad. Lo vuelvo a repetir, solo en el siglo XX
y lo que llevamos del XXI, las ideologías atenas han matado más de un 100.000%, más de todas las guerras de religión de toda la historia de la humanidad, de todas las religiones. Entonces, al final eso tiene consecuencias. Lo que quiero decir es que el ateísmo también tiene consecuencias para uno mismo, y es que, como decía al principio y para cerrar, si te vienen mal dadas, una persona, yo no sé cómo puede, o es más difícil, por supuesto que podría, si Dios quiere, pero es más difícil soportar dolores intensos, vitales, la pérdida de un hijo, estoy pensando, yo sé, una enfermedad mortal, si no eres cristiano, si no eres religioso, que sí. De hecho, para terminar ya realmente la pregunta, como mucha gente sabe, soy el presidente de WTN, que es una cadena de televisión católica. Ya me recomiendo que todos vean. Lo pueden ver en todas las plataformas y si no, lo pueden ver por internet, wtn.es. Bueno, pues en uno de los programas estábamos entrevistando al director de un hospital de cuidados paliativos. Él había sido ateo y dejó de ser ateo y nos decía, porque veía cómo morían las personas religiosas y las personas que no. Y hay que recordar que todos vamos a morir. Entonces, ¿qué tipo de vida y qué tipo de muerte queremos tener? Y él decía, las personas que no son religiosas en muchísimas ocasiones mueren despotricando, gritando, llorando, rabiando por dejar este mundo. Y mientras que me encuentro que las personas religiosas morían acompañados de su familia con una paz, una tranquilidad, con la sabiduría del que sabe que va a un lugar mejor. Y eso le hizo a él cambiar. De hecho, la entrevista está en WTN, no me estoy inventando nada. Eso le hizo a él cambiar y dijo, mira, hay algo ahí que hace que seas más feliz. Claro, eso parece que es utilitarismo, eres más feliz, pero lo cierto es que luego se dio cuenta de que era real. Le invitó a un sacerdote a una adoración y algo le debió pasar en la adoración porque al día siguiente ya era católico practicante. Tremendo. Yo, insistiendo un poquito más en lo que usted ha dicho, es que, claro, es lógico que algo venga de la nada, pues eso no es posible, necesitaríamos una causa primera, y lo que has estado comentando me parece muy interesante, que abordas en tu libro lo de las constantes fundamentales, como la gravedad, la velocidad de la luz, la expansión del universo, que tiene que ser a la velocidad perfecta, pues si es más rápido no se crearían las galaxias, si es más despacio colapsarían, no sé, la carga del electrón. Es que hay tantísimas cantidades de constantes que están diseñadas tan milimétricamente que si una variara, pues digamos como que se rompería el cuadro entero y no habríamos llegado a ese universo perfecto, que tendría que ser caótico, ¿no? Por propia definición, ¿no? Porque el universo, digamos, por lo que sería lo que es el propio concepto de entropía, podríamos decir, tiende, digamos, al caos, y que en vez de tender al caos haya creado un universo perfecto, milimétrico, para que se creara la vida humana y llegásemos nosotros. Eso es que es, claro, la probabilidad, yo diría, de que eso sea por azar es prácticamente nula, que es lo que estabas comentando. Sí, de hecho, fíjate, voy a coger el dato que has dicho. Hay un autor que se llama Roger Penrose, que es el Premio Nobel de Física del año 2020, que él calcula cuáles son las probabilidades de tener el universo antrópico, es decir, que permite la vida humana, basándonos solo en la entropía. La entropía es una medida del desorden en un sistema. Entonces, exactamente como tú decías, después del Big Bang, lo lógico es que hubiera habido caos por todos lados. El propio Einstein decía, lo que no deberíamos esperar es el orden que vemos en el universo. Y sin embargo, existe. Entonces, alguien podría decir, bueno, pues es que hemos tenido suerte. Bueno, pues este señor calcula cuánta suerte hemos tenido solo basándonos en la entropía del universo. Él calcula los bariones que hay en el universo, que es una partícula subatómica, y 10 elevado a 80, calcula la entropía del barión, que es 10 elevado a 43, por lo tanto es 10 elevado a 123. Resulta que la entropía es el logaritmo de los espacios de fase. Para la gente que sepa física, los espacios de fase, para entendernos, son las posibilidades que tiene el universo de ser de otra forma. Entonces, la inversa es el exponencial, con lo cual tenemos una posibilidad de entre 10 elevado a 10 elevado a 123.
Solo una posibilidad entre 10 elevado a 10 elevado a 123. Para entendernos, ¿cómo de grande es ese número? Ese número es tan grande que no hay un ordenador que lo pueda calcular. Es decir, no hay en este momento en el universo, en el mundo, un ordenador que pueda calcular ese número. Es un número tan grande que no se puede calcular. Bueno, pues el señor Penrose concluye, esta fue la afinación que tuvo que tener el creador. Y eso solo en una de las constantes que he mencionado. Pero lo que pasa es que es lo que yo llamo, esto es el efecto wallpaper, que dicen los americanos, el efecto de papel pintado. El papel pintado, como sabes, es la primera vez que lo ves te llama la atención. Y, uy, qué cosa más curiosa, me ha cambiado la habitación. La segunda vez te llama un poco menos la atención, la tercera vez ya pasa desapercibido. Y eso es lo que nos está pasando. Nos hemos acostumbrado a tener tanta suerte que nos pasa desapercibido. Pero yo suelo hacer esta pregunta. ¿Cuál es la velocidad de la luz? La velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo en vacío. Y la siguiente pregunta es ¿y por qué? Y la respuesta es no hay ninguna razón. No hay razón alguna. Es la que es. La observamos, vemos que es esa, pero no hay razón alguna. No se deduce de nada. Simplemente es por observación. Ahora bien, si la velocidad de la luz no fuera esa, y no fuera constante, que podría no serlo, intelectualmente la velocidad de la luz podría no ser una constante, y si no tuviera la capacidad de ser onda y partícula, entonces ni tú ni yo estaríamos aquí. El universo no existiría. Y a mí lo que me sorprende es que la gente atea tiene que tener mucha fe para ser ateo, porque debe pensar que todo se ha alineado perfectamente para que ellos sean ateos. Y otra de las cosas que me he dado cuenta, Miguel, es que el ateísmo muchas veces lo que está buscando es una ranura por la que apoyar su increencia. Es decir, cuando todo esto que estoy diciendo, lo saben todos los físicos, no es que lo haya inventado yo, es saber común dentro de la física. Y es verdad que también, como suelo decir, hay muchos más creyentes dentro de las personas de ciencias que en las personas de letras. Eso es cierto, pero hay algunos científicos y algunos físicos y algunos que de vez en cuando oigo por internet que dicen, no, pues esto, y lo que te das cuenta es que está buscando la posibilidad, ¿sabes? La raja que existe en la enorme pared para poder afianzar su ideología previamente establecida. No llegan al ateísmo como conclusión de los datos, sino que a pesar de los datos, yo necesito ser ateo. Entonces, fíjate que aquí, no, porque entonces está la teoría del multiverso. Entonces te sacan la teoría del multiverso como una opción a la existencia de múltiples universos que permitirían que el principio antrópico no fuera. Pero cuando les dices, no, pero es que la teoría del multiverso no es científica, cosa que no lo es, como dijo Karl Popper y como además en el libro lo explico, de hecho hablo del multiverso 3 veces en el libro, porque es una teoría que Walt Disney ha sacado un poco para quitarnos la sensación de sorpresa de que estemos aquí. Si hubiera múltiples universos, bueno, pues ya no sería tan especial que estemos aquí. Pero lo cierto es que no hay múltiples universos. No hay ninguna experiencia, ninguna evidencia, y no la habrá, porque además la propia teoría del multiverso lo que dice es que los multiversos son paralelos de los que no tenemos ningún conocimiento, ni ellos a nosotros, ni nosotros a ellos. De hecho, menciono también en el libro que la teoría del multiverso fue desarrollada por un señor que era ateo, que se llama Hugh Everett III, que él tenía un verdadero problema con ¿qué pasa cuando yo me muera? Claro. Que es una pregunta que todos nos la hacemos, ¿qué pasa cuando yo me muera? E intentando tener ese ansia o cumplir ese ansia de eternidad que todos tenemos, dijo, bueno, pues hay multiversos y yo apareceré en otro universo, en un universo paralelo. Lo que es interesante, y yo eso lo suelo decir a la gente, es mirar por favor la vida y si eran felices aquellas personas que proponen ese tipo de cosas. Porque otra de las cosas que me he dado cuenta, Miguel, viendo la vida de los ateos, es que la mayor parte de ellos son enormemente infelices. Entonces, es un ciego llevando a otro ciego. Exacto. Esa gente, bueno, el señor Hugh Everett, murió a los 51 años, algo así, drogado, fumaba como un carretero, no podía salir de su casa porque era enorme, era grande como 5 veces yo, y ya no cabía por la puerta de su casa. Su hija se suicidó también, y dejó una nota diciendo, pues yo me voy a encontrar con mi padre en otro de los multiversos. Lo que quiero decir con eso, y esto por supuesto no demuestra la bondad o no de su teoría, pero lo que sí es cierto es que seguir a gurús cuya vida
Si una persona no sabe vivir su propia vida, es muy difícil que te diga cómo vivir la tuya. Exacto. Entonces, y me doy cuenta de, ¿sabes?, de que los grandes gurús ateos, Sartre, por ejemplo, pobre hombre, un hombre, Bertrand Russell, pobre hombre, un hombre verdaderamente miserable, un hombre, y lo siento mucho por ellos, porque además fueron profundamente infelices, pero el señor Marx era un canalla, de hecho también menciono su vida en el libro, es un canalla en todos los aspectos. Fue malo con su padre, malo con su madre, malo con su esposa, engañó a su esposa, malo con su amante, tuvo un hijo y se lo intentó endosar a Engels. Fue un verdadero canalla en todos los aspectos. ¿Cómo podemos seguir a una persona cuya brújula moral está tan desnortada? E insisto, eso probablemente no demuestra la bondad o maldad de sus teorías, pero sí que no te diga una persona cómo tienes que vivir tu vida si él o ella no sabe vivir la suya. Sí, yo creo que un denominador común en estas personas que estás comentando, yo creo que es una obcecación por una idea que le ha acompañado a lo mejor muchos años de su vida, lo que le ha valido el renombre que hayan conseguido, y esa obcecación de la que ya no pueden salir para seguir siendo ellos, pero como son sumamente inteligentes, pues no podemos decir que son personas que sean tontas. Son personas que son inteligentes. Yo creo que en el fondo ellos mismos saben que están viviendo una gran mentira porque ellos también comprenderán, como estamos demostrando ahora, que donde ellos se sustentan no tiene una base firme, pero ellos ya no pueden salir de su obcecación y yo creo que eso es una amargura continua. Pero claro, ya no me puedo salir de lo que he dicho. Eso es verdad. La mayor razón por la que la persona... Al final del libro hablo... Bueno, de acuerdo, el 95% de los premios Nobel de ciencias de los últimos 100 años son teístas, son creyentes, pero hay un 5% que no. ¿Por qué? Entonces analizo las razones por las que las personas pueden no ser ateas, y hay varias, ¿vale? Pero una que tú dices es verdad, aparte de las razones psicológicas, es la soberbia. Es decir, yo me he manifestado como ateo toda mi vida, me conoce así mi familia, mi mujer, mis amigos. Yo no puedo doblar la rodilla, no puedo perder la cara. Y es realmente triste porque uno lo que hace es perder la vida por no perder la cara. Y al contrario, hay como varios héroes en el libro. Uno de ellos es Anthony Flew. Anthony Flew era el ateo más importante del siglo XX. De hecho, él era el sucesor de Bertrand Russell. De hecho, todavía se pueden ver en Internet debates entre él y Habermas. Los manuales de apologética atea eran los manuales de Anthony Flew. El año 2004, él se convierte y él escribe un libro que dice God does not, el not está existe. Es decir, Dios sí existe. Y el subtítulo es cómo el ateo más conocido del mundo cambió de opinión. Y eso demuestra una enorme... y fíjate que yo no creo que se bautizara, ¿sabes? Él llegó a la existencia de Dios creador, a través de la ciencia. De hecho, dice, las principales razones que han llevado a que yo cambie de opinión son estas que hemos hablado, los desarrollos en la cosmología, en la física, y los desarrollos en la biología, con el tema del genoma humano. De hecho, curiosamente, el genoma humano termina en el año 2004. Y él dice, yo he seguido la verdad allá donde quiera que me lleve. Y no quería cambiar. Él lo dice, yo no quería, yo estaba muy cómodamente establecido como gran gurú del ateísmo. Todas las conferencias, todos los libros, todo lo que su vida había estado basado en ello, y sin embargo tuvo el valor de dar un paso atrás y decir, me equivoqué. Eso es muy difícil de hacer, Miguel. Otro caso que también menciono en el libro es el de Francis Collins. Francis Collins es el director del proyecto Genoma Humano. El proyecto Genoma Humano empieza en el año 1990 y termina en el año 2004. En 1990 Francis Collins es ateo. El proyecto Genoma Humano es presentar a la humanidad nuestro ADN codificado, para entendernos. Y a mediados del proyecto Genoma Humano, él se convierte en teísta y lo reconoce, dice, necesariamente tiene que haber un Dios. A final del proyecto Genoma Humano, él se bautiza y ahora forma parte del Consejo Asesor Científico del Papa. Este señor Francis Collins es probablemente el biólogo más importante de nuestra generación. Ya digo, es el director del proyecto Genoma Humano. Y lo que él escribe un libro que se llama El lenguaje de Dios.
Y lo que él dice es, vamos a ver, cuando yo estudié el ADN, lo que me encontré es un lenguaje. Un lenguaje codificado, un lenguaje digital. De hecho, para todos aquellos que sepan en biología, nosotros tenemos 4 bases nitrogenadas, que son la ACGT. De hecho, todos los seres vivos tienen eso. Y nosotros tenemos 1.375.000 pares de bases. Y tienen que estar de una forma establecida, de una forma perfecta, o sea, de esa forma, porque si no, no podría pasar la información que pasa en las pares de bases de la molécula de ADN. Los pares de bases es lo que lleva la información. Y él se da cuenta de que eso no puede haber sido por casualidad. De hecho, estadísticamente, las posibilidades de que eso haya sido así son una entre 4 elevado a 1.375.000. Es decir, una vez más, nos ha tocado la lotería repetidas veces. Entonces él dice, esto no puede ser. De hecho, es también lo que llevó a Fred Hoyle, por ejemplo, a convertirse. Entonces dice, todas las personas que no acepten esto, decía Hoyle, la única razón, cualquier científico que no sea creyente, que no crea en Dios, las únicas razones que tiene, dice, no son razones científicas, son razones psicológicas. Y Fred Hoyle no era cristiano, pero se convirtió de ateo a ateísta. Entonces, esa capacidad, gracias a Dios muchas personas la tienen y lamentablemente no todas personas la tienen. Y otra de las observaciones que tengo, Miguel, es que cuanto más mayor es la persona, más difícil es para la persona cambiar. Me fui en Barcelona, me invitaron a hacer un ensayo, una cosa muy graciosa. En las Ramblas de Barcelona iba un periodista, primero interpelaba a una persona, ¿es usted creyente? No, pum, pum, y luego aparecía yo. Y en 5 minutos le tenía que convertir. ¿Vale? Entonces, hay 6 ejemplos, yo creo que están en internet todavía, hay 6, 3 con personas mayores y 3 con jóvenes. Las personas mayores, ninguno se convirtió. Bueno, miento, una mujer era creyente, pero de los otros 2, no. Y además me acuerdo de uno de los señores que venía con su mujer y noté enseguida que lo que él no podía era cambiar de opinión delante de su mujer. Probablemente si hubiera estado solo, a lo mejor lo hubiera considerado. Sin embargo, en los otros 3 grupos, que eran grupos de jóvenes, 2 eran creyentes, pero había un grupo de jóvenes varones, uno de los cuales era ateo y se manifestó al principio como ateo, y otro grupo de chicas, una de las cuales era ateo. Bueno, pues los 2, después de 5 minutos, y está en el vídeo, te dicen, pues entonces sí creo en Dios. ¿Por qué? Porque cuando le dices estas cosas que estoy diciendo, dicen, yo es que no lo sabía. Yo eso no lo sabía. Y no tienen ningún problema por aceptar que yo eso no lo sabía. ¿Por qué? Porque estoy todavía en edad de aprender. Yo no lo sabía, no pasa nada. Ahora que me has dado ese dato que yo no tenía, la conclusión necesariamente es que existe Dios. Cuando te vas a una persona mayor, el problema que tiene es aceptar que eso no lo sabía. Claro. Entonces te dicen, no, la segunda ley de la termodinámica. No, por supuesto, lo sé. No lo sabe, sabes que no lo sabe, da igual que no. Pero da igual que no lo sepan, no todos podemos saber todo de todo. Sin embargo, lo que hace es afianzarnos en nuestra soberbia, en nuestro orgullo. No, las personas mayores, o cuanto más mayores sean, o por lo menos es mi observación, más difícil tienen que cambiar porque consideran que ya no tienen que aprender. Gran error. Esa es otra de las cosas que siempre tenemos que estar aprendiendo, absolutamente siempre. Y esa capacidad de decir, no, pues oye, he estado equivocado, que es la que tuvo Anthony Flew, la que tuvo Francis Collins, es una capacidad que hace que las personas se vuelvan mejores. Es lo que estábamos hablando, las personas mayores entran ya en el empecinamiento, en la obcecación, en el no, porque cuando uno le da una base razonada, científica, pues lo normal es hacerlo de los jóvenes, pero ya claro, ya entramos no en el razonamiento, en la lógica, sino ya en la obcecación primaria de yo no me sacan de mis 13, que sí, también es muy español. Ya que estamos en la parte biológica, digamos, del libro, vamos a una pregunta que a lo mejor se harán muchos de las personas que nos escuchan. ¿Cómo podemos relacionar, digamos, la aparición del hombre con la ciencia y la fe? O sea, entre la evolución y Adán y Eva, ¿son necesariamente posturas enfrentadas? ¿Qué es lo que nos diría la ciencia? Pues mira, lo primero es que, también contrariamente a lo que el mito dice, la teoría de la evolución no está en contra de la existencia de Dios. Segunda cosa que hay que decir, la teoría de la evolución, tal como la dijo Darwin en su día, se sabe que es falsa.
Ahora es verdad que la teoría de la evolución ha evolucionado. De hecho, hay un capítulo en el libro que llamo yo la evolución de la evolución. Hay una cosa ahora, la teoría de la evolución actual que se promueve más en una cosa que se llama la teoría sintética de la evolución, que intenta aunar la evolución con la genética. Hay que recordar que la genética, que es una ciencia que también empezó un sacerdote católico, Mendel, no estaba, el señor Darwin no la conocía cuando escribe su libro sobre las especies, con lo cual difícilmente iba a incorporar ese saber en la evolución. Entonces, primera cosa, la teoría de evolución, sobre todo la macroevolución de especie a especie, sigue siendo una teoría que puede ser verdad, pero que no está demostrada. La microevolución, cuando estamos hablando de entidades microbiológicas, sí parece que es cierta. Segunda cosa, la evolución, incluso si fuera verdad, no hace que Dios no exista. De hecho, el propio John Henry Newman, que escribió cuando la teoría de la evolución se empezaba, él decía, no, Dios podría haber utilizado los mecanismos de la evolución para hacer que nosotros lleguemos hasta donde estamos. Es decir, del mismo modo que él inventó la física y las constantes, pues él podría haber ideado los mecanismos de la evolución. Tercer punto, y esto es muy importante. La teoría de la evolución no explica, ni lo pretende, cómo vino el ser humano. En este momento no existe una teoría plausible sobre la aparición del ser humano en la Tierra. La teoría de la evolución lo que explica, o pretende explicar, es la transformación de una especie a una especie, pero una vez que ya está. ¿Cómo apareció el ser humano en la Tierra? El ser humano que hablamos con conciencia, con autoconciencia, no se sabe. De hecho, existía una teoría en la final del siglo pasado, en 1970 y tantos, que es, si te acuerdas, muchas veces se ha hablado de que había una sopa primordial donde había fosfatos y había determinadas materias inorgánicas a la que aplicándole electricidad entonces había una especie de humos y de allí salía una bacteria y de la bacteria entonces la vida aparecía de materia inorgánica. Lo cierto es que se ha hecho varias veces esos experimentos y no ha funcionado. No ha hecho nada más que aminoácidos y no ha funcionado, de tal forma que se ha abandonado. Pero hubo una época en que se pretendía diciendo, bueno, vamos a poner las condiciones iniciales de nuestro universo de tal forma que si hay electricidad y si hay fosfatos y si hay carbonatos y si hay no sé qué, pues entonces puede salir la vida. Entonces, hoy lo cierto es que no sabemos cómo apareció la vida en nuestro planeta. Y es difícil, insisto, la teoría de la evolución ni lo pretende, ni pretende explicar cómo apareció la vida. Tanto es así que este es un problema muy grande para el ateísmo también. Porque yo no quiero decir que pasado mañana, lo digo porque a veces acusan a la gente creyente del Dios de los agujeros, es decir, bueno, ponemos a Dios en todo lo que no sabemos. No, señores, posiblemente, no lo sé, pero a lo mejor pasado mañana alguien descubre cómo apareció la vida en la Tierra. Eso no cambiaría absolutamente nada de mi religión, pero además nada, no, ¿sabes? Pero lo cierto es que hoy no se sabe. Y eso, insisto, pone en un problema a los ateos. Entonces hay un señor que se llama Francis Crick, que él es premio Nobel de Química, que no debería, de Química, sí, que no debería haberlo ganado porque le robó la idea a una mujer. Yo también lo veo en el libro y es conveniente decirlo. Este señor era británico, era ateo, era enormemente racista, lo digo porque todos los datos están en el libro con las cartas y tal. Que le robó los estudios a una mujer que trabajaba para él, cuyo nombre ahora no recuerdo y lo lamento, y los presentó y ganó él el premio Nobel. Bueno, pues este señor Francis Crick es el autor de una teoría que se llama la teoría de la panspermia. ¿Y qué es la teoría de la panspermia? Como no puede explicar cómo aparece la vida en la Tierra, lo que él dice, la panspermia suena muy bien, pero realmente lo que dice es, no, esto fueron los alienígenas. Es decir, cayeron en la Tierra determinados asteroides, determinados meteoritos que traían vida, que era vida extraterrestre, y así surgió la vida en la Tierra. Fantástico. Todo para intentar evitar que exista Dios. Claro, pero además ni siquiera es muy inteligente porque lo cierto
Es que, incluso si fuera así, ¿quién creó a los extraterrestres? Porque eso no hace más que... Explícame esa vida de dónde partió, la que llegó. Claro. Es decir, no hacen más que retrasar el problema una jugada. Pero lo digo porque el ateísmo llega a la ridiculez tan inmensa como esto. Un premio Nobel diciendo, no, pues yo creo en los animalitos verdes que han llegado aquí. Pero bueno. Quería también darle, que no se nos pasara el enfoque matemático o la visión matemática, porque es muy curioso que también matemáticamente, claro, que un universo sea fruto del azar, cuando todo está tan matemáticamente ordenado, de una manera que también es comprensible según avanzan nuestros conocimientos, nos vamos dando cuenta también de nuevas constantes, nuevos conocimientos, de nuevas teorías. Es como si yo hubiese habido un lenguaje oculto preexistente, ¿no? Que apunta siempre pues que ha habido una inteligencia organizadora, ¿no? Vamos a ver, hay tres, según me lo estabas diciendo, hay tres cosas que me gustaría decir. La primera, y además también es bueno para lo que hablamos al principio de la teoría del Big Bang. En la teoría del Big Bang dice que ha habido un principio. Bueno, pues desde un punto de vista matemático, lo digo para todos mis amigos físicos que están intentando buscar una solución a lo posible. Insisto, hay un teorema que se llama el de Borde-Vilen-Quinigouz, que se llama el límite del tiempo pasado, que desde el punto de vista físico demuestra que el universo nunca no ha podido ser eterno. Pero por si acaso había alguna duda, antes que ellos hay una cosa que se llama la negación de los infinitos actuales, de un matemático que se llama Hilbert, que trabajó al principio del siglo XX. Y él demuestra que un infinito actual es imposible. El universo eterno infinito hacia atrás sería un infinito actual. Es decir, eso matemáticamente no es posible. Ya no solo desde el punto de vista de la física, es que matemáticamente no es posible. Segunda cosa. Otra de las cosas que suelo hacer para hacer pensar a la gente en las conferencias es, pensemos, Miguel, la matemática ¿la descubrimos o la inventamos? La descubrimos. La descubrimos. ¿Qué quiere decir eso? Que los artificios matemáticos, que la matemática es externa a nosotros, es objetiva y es anterior. Es decir, los artificios matemáticos no están inventados por nosotros, sino que nosotros los descubrimos, son objetivos, lo que tú descubres y lo que yo descubro es lo mismo, y es anterior a mi existencia. ¿Quién los ha puesto ahí? Solo esto debería hacer pensar a los ateos que es imposible. Yo no hablo de la moralidad, que pasa igual, la moralidad, pero eso es más, hay gente que incluso ataca la moralidad más básica, pero la matemática, que es objetiva y que es externa a nosotros y que es anterior a nosotros, solo la existencia de la matemática demuestra que hay algo que llamamos Dios, una inteligencia que lo puso allí y que además nos creó a nosotros con la capacidad para descubrirlo. Exacto. Porque hasta donde yo sé, un perro no puede entender el argumento de Hilbert que te he dicho o los teoremas de incompletitud de Kurt-Gödel. Nosotros lo podemos, pero cuando Kurt-Gödel habla de la incompletitud, lo que está haciendo es descubrir algo que ya existe. Él no lo inventa, él simplemente lo descubre, lo explica y de pronto dices, es verdad. Tú no habías caído porque no, o yo no había caído porque no soy tan listo como Kurt-Gödel. Pero lo cierto es que una vez que lo ha explicado, lo veo, lo entiendo. Es decir, es como América. Los españoles no inventamos América. Estaba allí, llegamos allí, la descubrimos, claro, pero no inventamos América. Claro. Lo cierto es que descubrimos algo que previamente estaba. Eso es lo que hace la matemática. Y la tercera cosa es precisamente los teoremas de incompletitud de Gödel, que no los voy a explicar aquí porque son muy complejos, pero que los explico en el libro de una forma, porque también tengo que decir que el libro explica la ciencia de una forma, por lo menos lo pretendo, para que todo el mundo lo pueda entender. Sí, es muy llana, muy sencilla. De hecho, hasta mi hijo Diego, de 12 años, habla sobre los teoremas de incompletitud. Bueno, pues los teoremas de incompletitud de Gödel desde la matemática demuestran necesariamente la existencia de Dios. De hecho, lo que él dice, lo que él viene a demostrar es que para la completitud y la consistencia de la aritmética se necesita eso que llamamos Dios. Pero Hilbert había demostrado que para la completitud y la consistencia de la matemática se necesita la de la aritmética. Es decir, al final, para la completitud y la consistencia
de toda la ciencia se necesita eso que llamamos Dios. Y eso lo dice la matemática sin lugar a dudas. Exacto. La cosa es que no queramos, muchas veces lo que pasa es que no queremos ver lo que está enfrente de nosotros porque no queremos tomar las decisiones. Hay un autor también famoso, ateo, que lo que dice es: yo es que no estoy dispuesto a vivir como persona religiosa. Y eso lo entiendo, porque es verdad que creer en Dios al final te lleva a unas determinadas forma de vida o una determinada... Que, por cierto, es lo que te hace feliz. O sea, lo que es gracioso es que encima es un error. Pero yo entiendo que, bueno, yo estoy muy acomodado, atornillado en mi forma de vida. Y, ¿sabes? Y entonces, pues no quiero ni siquiera tener que adorar a nadie. De hecho, hay otro autor, que no recuerdo cómo se llama, que él mismo dice, es también muy famoso, este no es Nagel, este es... No, bueno, que lo que dice, lo que más me sorprende a mi alrededor es que todas las personas inteligentes que están a mi alrededor creen en Dios. Dice él que es ateo. Dice, porque lo que yo no quiero es que Dios exista. Yo no quiero un universo que necesite a Dios. Yo no quiero necesitar a Dios. ¿Qué es lo que realmente está diciendo? Lo que está diciendo es, y esto ya soy yo interpretándolo, es: yo quiero ser Dios. Claro, claro. Yo no quiero tener a alguien por encima, yo quiero ser el centro del universo. Y eso no lo somos criaturas. Somos muy importantes para Dios, somos nada menos que hijos de Dios. Exacto. Eso es la pera. Pero no somos Dios. Exacto. Sí, eso es que es lo que estábamos hablando, pero las personas pues se empecinan y muchas veces porque te saca de tu zona de confort o tu vida o estilo de vida que tú sueles llevar, y ser católico en este caso, pues te saca a lo mejor de algunas digamos comodidades que pueda llevar o vidas desordenadas, porque el catolicismo, lo que es la creencia, te lleva como el universo, te lleva a un orden, a un concierto, que luego ese final es la felicidad. Y normalmente los que no son creyentes, su vida es como su mente, es un desorden, un desconcierto que le lleva a vidas amargadas, al suicidio, a la depresión. Y es que es curioso, el universo y las vidas de las personas están muy relacionadas. Y luego, sobre todo, también es la humildad, porque también para ponerlo en contexto, no es que los católicos o las personas religiosas seamos todos fantásticos y los ateos sean todos horrorosos. No es verdad. Hay personas ateas que viven vidas, supongo que éticamente... Pero lo cierto es que una persona católica, por ejemplo, estoy pensando en Graham Greene, que se convirtió al catolicismo y que tenía una vida desordenada. Pero el saber que existe lo correcto es el primer paso para hacer lo correcto. Exacto. Tú puedes, fíjate, el propio San Pablo en Romanos dice, veo, y eso también lo dice, por cierto, otro autor romano, dice, vidio meliora provoquo et deteriora sequer. Veo lo bueno, lo apruebo, y sin embargo hago lo malo. Eso lo dice San Pablo en Romanos, y lo dice también el Nelar Samandi, este autor, bueno, un autor romano, en El arte de amar. Pero eso nos pasa. Veo lo bueno, a mí me pasa, yo no sé ti, pero a mí me pasa. Yo veo lo que es correcto. Claro. Y además sé que es correcto. Y es lo correcto. Y sin embargo a veces hago lo malo. Bien, ¿cuál es la ventaja de ser religioso? En este momento ya estoy pasando de creer en Dios a ser religioso. Y reconozco que estoy dando un salto, pero la ventaja es que si tú no sabes que eso está mal o no reconoces que eso está mal, difícilmente podrás hacer el bien. El hecho de hacer cosas malas, a pesar de que sabes que está mal, es el primer paso para hacerla bien la segunda vez. Por eso la Iglesia Católica es tan sabia también, por eso existe el sacramento de la confesión. Por eso, además, también nos dicen, siempre te va a perdonar. Porque no somos ángeles, yo al menos no soy ángel. Eso no significa que no sepa que existe lo bueno y que existe lo bello. A veces hago cosas que son feas y no buenas. Pero ignorar que existe lo bueno simplemente porque acomodar
la realidad a mi actuación es el camino de la falacia. ¿Sabes? Acomodar, decir, no, porque lo hago yo es bueno. No. Es bueno independientemente de lo que lo hago yo y es bueno incluso si no lo hago yo. Concluyendo, digamos, lo que es el libro, la lógica diría que no debería haber agnósticos o debería haber muy pocos ateos o incluso que casi todos fueran teístas y no hubiese deístas. Aclarando para los términos, para las personas que a lo mejor no lo dominan, los agnósticos son los que están a lo mejor en la eterna duda, tampoco ni frío ni calor, ahí están en medio, que es una postura muy cómoda. Ya los ateos son los que directamente dicen que no existe Dios, ¿de acuerdo? Y luego los deístas serían aquellos que, bueno, creen que hay un Dios, pero que no interviene, que está ausente de todo, que hemos demostrado que no puede ser por esa intervención continua desde la creación del universo hasta llegar a nosotros. Y luego ya el teísta es todo lo contrario, bueno, que hay Dios, pero que se implica con su creación. La lógica nos diría que todo el mundo debería ser teísta, ateo ya cuando se empecinan, cuando ya es por cabezonería, y los agnósticos que están ahí en medio, eso debería ser, digamos, una especie en extinción, o deberían extinguirse, o simplemente son personas que se despreocupan de todo y viven la vida, ¿no? Pues la respuesta es sí. Ahora, primero hay que decir que la mayor parte de las personas son teístas, de una forma u otra. De hecho, pongo en el libro varios datos. Según la CIA, solo hay un 3% de ateos en el mundo. Hay otros autores, el Pew Research, que creo que lo mencionan, 7%. Es decir, la mayor parte, más del 90% de las personas se consideran teístas o deístas. Y agnósticos y ateos son eso. Luego, el agnosticismo, exactamente como tú has dicho, es una postura que puede convertirse en muy cómoda. Es lo que yo llamo el mar de los sargazos. El mar de los sargazos la gente probablemente no lo sabe, pero es verdad, existe. Es un mar que no tiene costas, es un mar que tiene muchas algas, que no tiene corrientes y que no tiene vientos. Entonces, donde los barcos van y paran. Y se paran allí, hay una especie de calma chicha de la que no se sale. ¿Por qué? Porque el agnosticismo no te implica en decir Dios no existe, que es el ateísmo, y tampoco te implica en decir no, pues sí, Dios existe, sino me quedo en la eterna duda. Yo suelo decir que el agnosticismo tiene que ser una parada temporal en la vida. Puede serlo. Oye, estoy lucubrando sobre esto, estoy pensando sobre ello, entonces soy agnóstico temporalmente. No puede ser un sitio donde una persona se quede, porque el problema de la existencia de Dios es demasiado importante como para no darle una respuesta. Claro. Yo puedo no dar respuestas a determinadas cosas y puedo seguir mi vida constantemente y plenamente y felizmente, pero la existencia de Dios es una pregunta a la que tengo que dar la respuesta. Y luego, efectivamente, el teísmo es la única postura, si quieres, más racional. También me gusta decirlo para que hay muchas personas que son católicas que dicen, bueno, yo sí creo, pero no tengo por qué pensar en ello, no creo. No necesito razones para creer en Dios. Y les suelo decir, fantástico, las personas que crean en Dios, crean ustedes, con razones o sin razones, crean ustedes, porque es la base para la felicidad, es uno de los pilares para la felicidad, es creer, saberse hijo de Dios. Ahora bien, lo cierto es que, y suelo decirlo, el 82% de los millennials, es decir, de esa generación que abandona la práctica religiosa, la abandona precisamente porque piensa que ciencia y Dios están enfrentados. Es decir, la primera razón por la que nuestros hijos o por la que compañeros nuestros abandonan la práctica religiosa es precisamente porque piensan que la ciencia está en contra de Dios, y es justo lo contrario, con lo cual tenemos una obligación, yo diría, de llevar esta verdad y decirle, no, bueno, puedes seguir siendo ateo, pero no pongas como excusa que la ciencia te da un marchamo de realidad, porque es justo lo contrario. Tú puedes ser ateo, y también puedes creer que Elvis Presley sigue viviendo, y puedes creer que lo que usted quiera, pero no es racional. Lo racional es lo otro. Y luego también, insisto, para los católicos, el catecismo de la Iglesia Católica dice, en el número 36, lo digo porque muchas veces también con algún científico católico me dice, bueno, José Carlos, esto, como decía al principio, llamémosles indicios, No, son evidencias en el sentido de que son pruebas, y eso es lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia Católica, el número 36, dice que la Santa Iglesia
católica enseña que se puede llegar al conocimiento cierto, es decir, seguro, de la existencia de Dios a través de la observación de la naturaleza y mediante la razón. ¿Qué es la razón aplicada a la observación de la naturaleza? La ciencia. Es decir, el propio catecismo de la Iglesia Católica dice que puedes llegar, y eso viene del Concilio Vaticano I, que puedes llegar a la existencia de Dios simplemente pensando. Usted no puede llegar a que Jesucristo es Dios. Para Jesucristo es Dios usted necesita fe. Pero para Dios existe, usted no necesita fe, no es necesariamente una verdad de fe. Se puede llegar a través de la fe, pero se puede llegar puramente a través de la razón. Entonces tenemos la obligación de dar razones de nuestra esperanza, como decía San Pedro. Y eso también es parte de nuestra esperanza. Donde sí, para concluir lo que decía, sí, lo único racional en este momento es creer que Dios existe. Y además hay una cosa que es importante decir. Como la ciencia avanza, cada vez, cuanto más avanza, más cerca nos pone de Dios. Claro. Cuando las personas, pues no sé, en la época de, fíjate, Hobbes, podían llegar a ello a través de, filosóficamente, porque no tenían los instrumentos observacionales, la física no estaba desarrollada como está ahora, no sabían lo que era el ADN, no sabían prácticamente lo que era la genética ni la química. Entonces, se puede llegar a Dios a través de la razón, pero eso estamos hablando, Santo Tomás en el siglo XIII, él llega a la existencia de Dios a través de la razón. Sí. Pero hoy, en el siglo XXI, la ciencia ha avanzado y hay que recordar que la ciencia la creó ese que nosotros llamamos Dios, con lo cual necesariamente tiene que demostrar, tiene que llevarnos a ese que lo creó, de tal forma como el libro que yo he escrito dice lo que está firmado por mí. Bueno, pues la obra del creador está firmada por el creador. Con lo cual, cuanto más avanza la ciencia, más cerca estamos de Dios. Más limitado es el trocito que les deja a los descreídos. Bueno, usted ya no puede dejar de creer porque es que se lo tengo demostradísimo. Eso es algo que no pasaba así hace 50 años. Entonces, las personas que me dicen, bueno, no, porque todavía se puede... No. La ciencia hoy, con los avances hoy de la física, la cosmología, la química, las matemáticas y la biología, te impone necesariamente que Dios creador existe. Lo que hagas luego ya tú con tu vida a partir de esa idea, eso la ciencia no lo dice. Claro. Yo, de hecho, el libro lo termino diciendo, ¿y ahora qué? Pues ahora, pues cada uno que le lleve donde la verdad le lleve, que llegue a donde la verdad le lleve. Pues sí, yo creo que sí, que es fundamental. El libro lo ponemos aquí para todas aquellas personas que nos ven, que tienen aquel vecino, familiar, cuñado, hijo, que se agarra a la lógica, a la razón para decir que Dios no existe, pues como ha dicho muy bien José Carlos, pues resulta que ahora cada vez las rendijas, gracias a la ciencia, son más pequeñas y ya son casi imperceptibles, con lo cual, si quieren estar a la moda de lo que es el razonamiento y la lógica, pues tienen que ahora irse para el bando contrario. Así que yo recomiendo que lo lean y que lo recomienden a todas las personas porque les va a cambiar la vida. Yo lo he leído y es, un arma magnífica para cualquier momento de duda. Es maravilloso. Ya para despedirnos, José Carlos, si te parece, hemos repasado el libro. Yo quería hacerte un par de preguntillas o tres antes de irnos, pero ya sería no al José Carlos científico, sino ya al José Carlos la persona. ¿Cómo han impactado estos estudios en tu fe? O si crees que ahora crees, digamos, más en Dios que cuando comenzaste tu carrera. ¿Los años te han asentado, digamos, en la fe? La respuesta es sí. También depende de dónde empieces. No ha sido el libro. El libro me ha dado muchas satisfacciones porque, como te decía, lo que veo es que hay gente que simplemente hablándoles de Dios y presentándole las pruebas cambian su vida y cambian para bien y les haces más feliz. Entonces, yo le doy las gracias a Dios y se las doy en este momento también por haberme dado esa oportunidad, porque es verdad que humildemente, y además lo digo, no tengo ningún mérito, o sea, tengo el mérito de haber escrito el libro, pero lo cierto es que tú pones una cosita y luego el Espíritu Santo barre. O sea, quiero decir, es una cosa, es como un tsunami. Y tú pones una gotita de agua y él lo convierte en un tsunami. Sí. Y entonces,
sí me ha ayudado para ver que el cambio, si quieres, del escepticismo a la creencia es mucho más sencillo, más fácil de lo que yo pensé. Luego, en lo que respecta a mi vida, sí, yo siempre he sido católico, gracias a Dios, hay mucha gente que se considera conversa. Yo es verdad que me convertí, pero no me convertí a católico, sino a tomarme más en serio mi religión cuando viví en Israel. Y esto lo he contado en alguna ocasión. Yo era director general de una compañía americana en Israel durante la segunda intifada palestina, es decir, donde pasó el 11 de septiembre, la guerra de Irak y tal. Y aquello, pues, por circunstancias personales también, que pues probablemente no viene al caso, pues me cambió mi vida y me hizo darme cuenta de que ser católico no es la corbata que te pones, sino que es algo que es mucho más, es lo que llamaba San José María una unidad de vida. Entonces hay una unidad de vida que tú no puedes ser católico el lunes, el martes, el miércoles un poquito, el viernes no, y el sábado ni de coña. No, tú eres católico 24/7. Entonces, eso es algo que... Y con todas las cosas malas, lo digo porque en ningún momento, con toda franqueza, no soy probablemente modelo para muy pocas cosas. No lo considero, no lo digo con falsa humildad, sino simplemente con la... Yo lo que estoy es enormemente afortunado, soy enormemente agradecido de que Dios me haya creado y ser hijo de Dios. Eso es... Y no lo tengo ningún merecimiento. O sea, yo de hecho muchas veces digo, bueno, tú sabes lo que haces, pero la cosa... entonces, eso sí, o sea, el tomarme la vida, el catolicismo más en serio y pensar que tengo que dejar un mundo mejor del que me encontré, un poquito mejor. Pues eso es lo que hace que lleve esta NWTN, en la televisión esta católica que yo te digo, que es donde estamos de voluntarios. Yo soy el presidente de la fundación y soy el presidente de la cadena, pero todos los directivos somos voluntarios y lo hacemos. O sea, yo cuando volví a España, como al principio estábamos hablando, he vuelto a España hace 4 años, antes he vivido toda mi vida fuera de España, y entonces me encontraba una España que estaba un poco, vamos a decir, con áreas de mejora, vamos a ponerlo así. Sí, y una de las razones son los medios de comunicación. Entonces, bueno, pues sacamos un grupo de católicos comprometidos, laicos, sacamos esta televisión, que es la televisión de la Madre Angélica, la gente lo conocerá, a lo mejor por eso, la televisión católica más grande del mundo. Toda la tenemos en España y es un proyecto precioso que además también cambia vidas y salva familias. Nosotros decimos salva familias porque es verdad que también recibimos cartas de personas que han visto no sé qué programa y pues han salvado a su familia. Entonces, sí, hay un momento en mi vida que hay una especie de cambio, pero no como San Pablo, que se cae del caballo y a ver si al día siguiente... No, en mi caso fue más gradual, dándome cuenta de que la razón por la que yo estaba en el mundo, además de para mejorar las empresas en las que yo estaba y tal, pues probablemente era una razón más sobrenatural. Si nos escucha en este momento algún escéptico, alguna persona que haya perdido la fe, así de manera rápida, ¿qué evidencia, qué reflexión final le darías para invitarlo a replantearse la existencia de Dios? Pues lo que le diría es que él o ella, no está aquí por casualidad. Lo hemos hablado antes. Que solo existen 2 posibilidades. O que estemos aquí por casualidad o que estemos aquí deliberadamente. No existen otras posibilidades. Yo le invito a cualquiera que piense a ver qué otra posibilidad hay. Solo hay esas 2 posibilidades. Y la de estar aquí por casualidad no se sostiene. No se sostiene en la ciencia, pero tampoco se sostiene en la lógica. No es lógico que una persona como él o como ella esté aquí por casualidad. Y si no está por casualidad, la única opción que queda es que está deliberadamente. Y si deliberadamente significa que hay alguien o algo que quiso que esa persona estuviera. ¿Y eso qué significa para la persona? Es todo bueno. Es una buenísima noticia. Significa que hay alguien, llamémosle a alguien porque nosotros creemos que es un Dios personal. Reconocemos, Dios personal no significa que sea persona sino es una sustancia individual de naturaleza racional, que decía Boecio, una inteligencia que quiere que esa persona exista. Y eso es magnífico. Porque aquel que creó todo el universo ha querido que tú existas. Pero tú específicamente, tú individualmente, solo tú. Y nadie
¿sabes? Y no a mogollón, sino No, con nombre y apellidos, tú. con nombre y apellidos. Y te pensó antes de la creación del universo. Estabas, porque hay una línea desde el momento, desde hace 13.700 millones de años hasta ahora, Miguel, que tú estás aquí, hay una línea que no se ha quebrado para que tú estés aquí. Y eso es lo que te dice la ciencia. Y lo que yo le diría es, eso es magnífico. No dejes que te quiten eso. Porque eres hijo de Dios. Eso es lo que significa hijo de Dios. Es Él te creó queriendo. No dejes que te quiten eso. ¿Quién quiere quitarnos eso? Claro, claro. ¿Quién quiere quitarnos? Nosotros lo llamamos el patas. El enemigo. El enemigo. Sí, sí, sí. Una última pregunta que no quiero que me la respondas ahora, que es si hemos demostrado la existencia de Dios científicamente, pues ¿de qué manera científica podemos demostrar que ese Dios equivale o corresponde a Jesucristo? Esa pregunta la dejamos en el aire y algún día, en algún momento, si Dios quiere, pues conectamos de nuevo y nos lo explicas. De acuerdo, como tú quieras. Fenomenal. Bueno, pues después de esta magnífica exposición, pues creo que bueno, ya hemos llegado a su fin. El programa se ha extendido quizá un poquito, pero bueno, nuestro gran enemigo siempre es el tiempo, que es un veloz adversario que siempre nos adelanta y no hay manera de ganarle. Así que bueno, esperamos que el programa le haya sido provechoso. Como decimos siempre, si les ha gustado, pues den like, suscríbanse, comenten, sobre todo comenten, que nosotros, Elena y yo, procuramos darle respuesta a todo lo que podemos. Cuando nos sobrepasan las preguntas, acudimos a nuestros invitados y si podemos hacer una especial respuesta, pues se hace en un momento dado. Y nada más, compartan, porque bueno, todos estos conocimientos no es bueno que no los quedemos solo para nosotros. Hay muchísima gente que necesita saber, que necesita conocer todas las informaciones que nos ha dado hoy José Carlos. Y nada más, simplemente pues despedirnos, darle las gracias con un especial cariño a José Carlos por estar ahí, a pesar de que estaba un poquillo renqueante, pero yo creo que se ha subido, yo lo he notado mucho mejor, hasta la voz le ha mejorado. Así que muchas gracias, José Carlos. Gracias a ti. Muchísimas gracias a ti y a todos los que nos han visto. Y que Dios os bendiga. Exacto. Nos vemos en el próximo programa. Como siempre decimos, que Dios les bendiga, que les proteja, les guarde. Y Ave María Purísima. Sin pecado concebido. Muchas gracias.